Señor. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Aquí estamos, gracias a Dios, pudimos arreglar por recomendación de alguien muy especial que tratáramos de volver a poner las prédicas así, horizontal, para poder verlo en todo. Bueno, que Dios los bendiga, que hoy es viernes 25 de abril del año 2025. En este día vamos a compartir la palabra del Señor. Tenemos una enseñanza nueva. No sé si en YouTube esté funcionando. Vamos ahí que quede grabado. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar el servicio. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Te presentamos este servicio, Señor. Te pedimos que sea el Espíritu Santo usándonos con poder, con autoridad, con unción, con gracia, Señor, y que sea el Espíritu Santo poniendo palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, un saludo a toda mi familia que nos está viendo, a las amistades y todo el mundo. Una felicitación para mi sobrina Lisette Vázquez, que fue su día de graduación el día de hoy. Es un Marine de los Estados Unidos. Que Dios la bendiga y que le ayude en esta meta nueva, y lo mismo para sus hermanos, sus 3 hermanos. Que Dios los bendiga, que esta es una celebración para ellos y para mi hermana Nancy. Que Dios los bendiga, y para Bernie también, y Dacha. Que Dios los bendiga en este día muy especial que pasaron allá. Un saludo para mi familia también que me está viendo allá en Sur Carolina, desde Camp Lejeune. Bueno, en este día estamos aquí para compartir un tema nuevo. El tema se llama Cuando el justo cae. Amén. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, cuando el justo cae. Entonces, te invito a que traiga tu Biblia y que leamos la Biblia a Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Proverbios 24:26. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, y que al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo sea tomando mis labios y que nos enseñe la palabra del Señor y que podamos entender. Amén. Dice así la palabra de Dios en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Ya oramos para empezar el servicio a Dios y aquí estamos. Vamos a ver primeramente qué fue lo que leímos. Dice ahí, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ok, primero para empezar en la enseñanza en este día, tenemos que ver qué es lo que significa justo. Justo es una persona que es correcta. Justo es una persona que es justo en su conducta. Amén. Ahora dice ahí también los impíos. ¿Qué significa impíos? Impío significa malvado, criminal, culpable. Dice malvado contra Dios o el hombre. Eso es lo que significan esas dos palabras. Justo y impíos. Amén. También en el campo de Dios se conoce al impío como aquella persona que conoce las cosas de Dios, pero no les importa, no le hace caso, la pasa, que siga, no le hace caso, menosprecia la palabra del Señor. Así como hay muchas personas que tal vez escuchan este mensaje, pero como ven quién es el que lo está predicando, desprecian la palabra del Señor. Y miran quién es y se van.
Por eso, ese es el impío también. Tú no sabes si Dios tiene una palabra para ti en esta noche, porque todos estamos a expensas de que podemos caer un día. Y tal vez el Señor te va a dar la oportunidad de aprender qué es lo que debes de hacer si algún día caes de la gracia de Dios. Y vamos a estar conociendo a hombres de la Biblia que caminaron con Dios, pero fallaron. ¿Viste? Hay de aquel que se cree que está, que le va todo bien, dicen. Chequéese. Amén. Porque aquí puede caer cualquier persona. Han caído pastores, evangelistas, diáconos, todos podemos caer. Nosotros somos de carne y hueso. El único que soportó las tentaciones fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que fue tentado en todo, pero gracias a Dios, dice que Él llegó hasta el final. Fue tentado en todo, pero pasó todas las tentaciones. Por eso Él se compadece de nosotros. Por eso Dios permitió usar a Jesucristo. ¿Para qué? Porque Jesucristo era de carne y de hueso. Amén. Jesucristo tenía carne, tenía espíritu y tenía alma. Era así como nosotros. Así como le prometió a Moisés en Deuteronomios 18:18. Profeta les levantaré en medio de ustedes. Y en Hebreos dice, así como ustedes. ¿Para qué? Para compadecerse de cada uno. Y entonces en esta noche, por medio de la palabra del Señor, vamos a conocer hombres que fueron usados por Dios. Andaban en las cosas de Dios, pero fallaron. Amén. Pero hay unos de ellos que alcanzaron misericordia. En este mensaje vamos a ver que mientras tengamos a Dios, siempre hay una esperanza para podernos levantar. Si hay un arrepentimiento genuino, ¿ok? Porque todos podemos caer, pero si algún día tú caes de la gracia de Dios y hay un arrepentimiento genuino se dice, Dios puede tener misericordia contigo. Pero ahora, ¿cómo es que vamos a coger esa misericordia? Esa misericordia la vamos a coger por medio de quién vamos a coger esa misericordia. Esa misericordia la vamos a coger por medio ¿de quién? Por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, por medio de Jesucristo es que vamos a alcanzar esa misericordia. Por medio de la sangre de Jesucristo dice que alcanzamos ese soportudo socorro para poder entrar en el trono de la gracia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Y entonces vamos a empezar con aquellos hombres que fallaron y enfrentaron consecuencias. ¿Ok? Vamos a empezar primero, que hemos estado estudiando en estos últimos mensajes. Hemos estudiado a Saúl, hemos estudiado a Sansón, y hoy vamos a tocar unos puntos, pero por encimita solamente, porque hoy vamos a tocar a un rey que fue un hombre bien malo, que tal vez en muchas de las iglesias no se predica de este hombre que hizo las cosas más malas, pero aún para aquellas personas que son bien malos y hay un arrepentimiento genuino, hay perdón y misericordia para él. Pero por ahorita vamos a empezar con estos de encimita para que podamos aprender unas cositas más. Y vamos a irnos a Primera de Samuel. Vamos a ir a Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15.
Vamos a ver, primera de Samuel. ¿Dónde estará Samuel? Primera, ¿dónde está Samuel? No lo encuentro. Reyes, Nehemías, Samuel. Uy, no encuentro Samuel. Vamos a ver en qué página, si me ayuda aquí esto. Primera de Samuel. Vamos a ver dónde está Primera de Samuel. Primera de Samuel está en la 469. 469. Primera de Samuel 15, 22 y 23. Estos primeros 5, hombre, lo vamos a tocar por encimita porque me quiero meter en el último, que tal vez en las iglesias no se predica de esto. Primera de Samuel 15, 22 y 23. 22 y 23 dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Viste lo que pasó allí? Saúl despreció la palabra del Señor, no quiso obedecer, y el título que le pusimos aquí fue la obediencia sin arrepentimiento. Él se pudo haber arrepentido ahí, pero él siguió haciendo lo malo. Se creyó como que él era el que había ganado todo eso. Estaba la soberbia. Entonces dice que la soberbia es como la adivinación. Y entonces dice aquí, ¿qué tenemos que aprender de lo que hizo Saúl? Ya ustedes saben cuál fue que le había ordenado que fuera a ese pueblo, que matara a todos, desde los niños hasta los ancianos, y que no dejaran nada. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Cogió la grosura, los mejores animales, y le perdonó la vida al rey. Y Dios le había mandado que fuera y que ejecutara a todo mundo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Desobedeció y escuchó la voz de su pueblo. ¿Cuántos pastores el pueblo lo controla al pastor? El pueblo le dice qué es lo que tiene que hacer el pastor y el pastor obedece lo que el pueblo dice. ¿A quién fue que Dios puso? ¿A ti como pastor o puso al pueblo? ¿Cuántos de los pastores viene la gente y se le acerca al pastor y se le dice, pastor, no predique acerca de adulterio, no predique acerca de la fornicación, no predique de descubrir el pecado, porque la gente se le va a ir y ahorita estamos en grande necesidad. No podemos echar a la gente afuera. ¿Y cuánta de esa persona que escucha consejo, el pastor escucha consejo de esas personas que lo que andan buscando es esto? Y ahí es cuando Dios les corta su ministerio. Por eso, si tú eres un siervo de Dios, eres un hombre de Dios que fuiste escogido por Dios, escucha la voz de Dios y no la del pueblo. ¿Crees en Dios?
No es que ustedes predican buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, así como tú le enseñas eso al pueblo, también tú tienes que creer que Dios te puede suplir a ti para pagar por el lugar donde estás. ¿Ok? Este es un paréntesis para las personas que se comportan como Saúl. Pero Saúl podemos ver que su rebeldía lo llevó ¿a qué? A suicidarse. Yo les traje una enseñanza acerca de eso, de no te suicides espiritualmente. No escuches la voz del pueblo, escucha la voz de Dios. El pueblo le pidió, dice, y Dios no anda buscando excusas. Dios anda buscando corazones sinceros. Entonces no escuches a la voz del pueblo. Escucha la voz de Dios y sé obediente a lo que Dios te ha mandado. Ejerce tu ministerio que Dios te ha dado. Amén. Viste que lo que te estoy enseñando ahorita no es lo mismo que te enseñé antes. Porque así el Señor vamos creciendo y vamos aprendiendo, vamos madurando más espiritualmente. Y el Señor nos va metiendo, como dice, boga mar adentro. A veces nosotros solo nos queremos quedar en Pedro y Pablo, solo predicar de eso. Y no nos metemos a las profundidades que Dios tiene para enseñarnos. La Biblia tiene 31.102 versículos y siempre se ponen a hablar de los mismos versículos. Vamos a seguir al próximo. El próximo que le falló al Señor es Sansón. Sansón dice que uno no puede jugar con el ministerio, con el propósito que Dios tiene para tu vida. No puedes jugar con ese propósito. Si Dios te ha traído a una iglesia, si Dios tiene un propósito para ti, cumple ese propósito que Dios está haciendo. Y si hay algo que te está impidiendo para que tú cumplas ese propósito, pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que te ayude, que te dé las fuerzas. Aquí podemos tener dones, así como Sansón tenía dones de esa fuerza que él tenía. Dice que él tenía fuerza y poder, pero se le estaba yendo la presencia de Dios. ¿De qué te sirve tener dones si la presencia del Señor ya no está contigo? Él andaba cuando le decía, si me amarras con esto, yo lo voy a romper. Él se puso a jugar. Se puso a jugar con su ministerio. Se quiso salir del propósito. Le dijeron que no se uniera a estas mujeres y él se unió. ¿Cuántos de ustedes, o cuántos a veces de nosotros, nos unimos en un yugo desigual? Y un yugo desigual siempre dicen que porque uno es católico y el otro es evangélico no se pueden juntar. Pero habrá yugos desigual que hay otras cosas. Pero siempre estamos viendo lo otro, pero no miramos las otras cosas que puede ser un yugo desigual. Si yo tengo 49 años y si yo estuviera soltero y me caso con una mujer de 24 años, ¿será ese un yugo desigual? ¿O nos vamos a ir, aquí sí nos vamos a ir por la enseñanza que nos enseña el mundo? El amor no tiene edad. Ahí sí le vamos a hacer caso a ese, ¿cómo es que le llaman a esa manera de decir? O la otra manera de decir, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Sabe cómo podemos comparar ese versículo de ayúdate que Dios te ayudará? Podemos compararla es que la fe sin obras es muerta. Si tú no obras, no estás haciendo la voluntad del Señor, porque la fe sin obras es muerta. Por eso, si tú quieres que Dios te ayude, tú tienes que también poner de tu parte. Entonces aquí podemos ver a Sansón que él se unió en un yugo desigual. El papá y la mamá le dijeron que no se uniera a esa mujer, que era filistea.
Pero él no hizo caso. Dice, yo la quiero como mujer. Esa fue la primera. Entonces Sansón se empezó a salir del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo se llama el tema en esta noche? Cuando el justo cae. Eran hombres que caminaban por Dios. Eran hombres ungidos por Dios. Saúl fue ungido por Dios. Sansón fue ungido, apartado desde el vientre de su madre. Caminaba con Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando el justo cae. Aquí podemos ver que el justo cayó, pero aquí podemos ver que Sansón se arrepintió, pero tuvo consecuencia. Le sacaron los ojos. Fue el títere, el payaso, para entretener a toda esa gente. Pero al final él le pidió perdón al Señor y volvió a recibir esas fuerzas y pudo matar ese día a muchas más personas de las que había matado en toda su vida, en ese día. ¿Pero qué le pasó? Le costó su vida. Hubo consecuencia. Por eso el Señor nos está enseñando en este día que aprendamos. El otro mensaje que les traje es: aprende. Cambia tu futuro aprendiendo del pasado. Ese fue el otro tema que les traje. Pero aquí le estamos trayendo algo nuevo para Sansón. Entonces, dice que la presencia de Dios ya no estaba con Sansón. Dice, por no tener dominio propio, fue que le pasó eso a Sansón. En Saúl podemos ver por no ser obediente. En Sansón podemos ver por no tener dominio propio, porque él pensaba que se iba a liberar siempre. Cuando vinieran los filisteos, ¡pum!, se iba a romper. Pero le cortaron el pelo, le descubrió el secreto, dónde estaba su fuerza. Vamos con el tercero. Ananías y Zafira. No leímos lo de Sansón. Vámonos a Jueces 16, 20 y 21. Jueces 'Jueces. Hermano, usted parece que es nuevo con la Biblia. Parece que usted nunca lee la Biblia. Jueces, vamos a ver dónde está Jueces, después de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis, San Pedro, Judas, Juan, Zacaeo. Jueces, ¿dónde está Jueces? Jueces, aquí está, en la 4:18, estamos cerca de ahí. En la 4:18. 4:18. Dice en Jueces 16:20. Vamos a ver qué fue lo que dice acerca de Sansón. Jueces 16:20 dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero como les estaba diciendo que a Sansón después, en el 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, y el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Ahí está. Entonces Sansón, arrepentido, dice en el 28, entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová,
acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Así, luego Sansón, los dos y las dos columnas de en medio sobre que descendían la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel por 20 años. Entonces, pudimos ver cómo fue el principio de Sansón y cuál fue lo que le pasó. Por eso tenemos que aprender a tener dominio propio. ¿Ok? Ahora vamos a ir con Ananías y Zafira. Hechos, ese sí sé dónde está. Hechos 5. Vamos con el tercero. Estos son los hombres que fallaron y enfrentaron consecuencias. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que aprender de ellos. Y aquí es Ananías y Zafira. Creo que es el 5. Ananías y Zafira. ¿Sabe qué fue el error que ellos hicieron? Aquí dice, mintieron al Espíritu Santo. Nosotros podemos estar en una iglesia y lucir como que somos cristianos, pero no somos ¿qué? No somos, ¿cómo se dice aquí? Aparentamos de que somos de Dios y somos unos falsos cristianos. Ananías y Zafira estaban en medio de los grandes, de Pedro y todos ellos. Tenían todas las cosas unánimes, pero ellos quisieron mentir. Vendieron una propiedad y quisieron sacar un poco de dinero para ellos y dijeron que la habían vendido por tanto. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos viendo que no son sinceros. Si somos cristianos, si somos seguidores de Jesucristo, tenemos que ser sinceros. No seamos unos hipócritas que cuando estamos enfrente de los demás, hermano, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga. Y cuando estamos a espalda de ellos, les enterramos los cuchillos por la espalda, empezamos a hablar mal de ellos. Los pisoteamos, los tiramos por el piso. Encarnecemos de ellos para ponerlos en contra con las otras personas. Ahora, tal vez tú no lo has vivido, pero yo sí he vivido eso, que han hablado mal de mí. Pero yo se lo pongo al Señor. Y dice la palabra del Señor, y ahí es donde yo me agarro de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que conocer la palabra del Señor. Dice que si nosotros somos vitipurados por causa de su nombre, somos bienaventurados. Por eso tenemos que sentirnos bienaventurados cuando hablan de toda clase de mal contra nosotros. Cuando estén hablando bien de ti, entonces ahí preocúpate. Pero si tú estás haciendo la voluntad del Señor y están diciendo que tú eres esto, y sabiendo que es mentira, tú regocíjate en el gozo del Señor. Porque si están hablando de ti, es porque le importa tu vida. Porque están celosos de lo que Dios está haciendo contigo. Porque ellos no lo están haciendo, entonces sienten celo y quieren destruirte. ¿Para qué? Para que no sigas el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Por eso cuando te vituperen y digan toda clase de mal, gozaos. El gozo del Señor mi fortaleza es.
Entonces, estos Ananías y Zafira dice que aparentaban que eran de Dios, pero eran unos falsos cristianos, hipócritas, sin integridad, sin integridad. No eran verdaderos. Y eso es una cosa peligrosa cuando nos hacemos pasar que tenemos compasión por los demás, pero es una compasión falsa, solo para llamar la atención. Ten cuidado, porque no le estás mintiendo a los que están al frente tuyo. Le estás mintiendo a Dios, y Dios ve todo lo que pasa aquí en la tierra. Dice que más, Dios demanda honestidad. Tenemos que ser honestos. Cuando estamos en la iglesia, seamos honestos los unos con los otros. Amémonos los unos a los otros. ¿No es ese el gran mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. Pero aquí Ananías y Zafira, ellas pensaron solamente en ellos. Vamos a repartir esta parte del dinero y nosotros nos quedamos con esto. Si tú no quieres compartir o hacer algo para la iglesia, no lo hagas, pero tampoco mientas y que trates de hacerte el justo, porque no estás siendo justo. Ya aprendimos qué significa justo. Es una persona correcta, es una persona que es justa en su conducta. ¿Sabes en qué te conviertes cuando no haces las cosas verdaderas para Dios? Te conviertes en un impío, en un malvado, en un criminal. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Hechos 5, del 3 al 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por eso, el Señor anda buscando que seamos cristianos sinceros, que no nos mintamos los unos a los otros, porque no le estás mintiendo. Digamos, ¿cómo Pedro se dio cuenta de que habían sacado parte del dinero? Porque Dios nos da frutos del Espíritu, nos da palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y tal vez el Espíritu Santo ya le había revelado a Pedro esas cosas. Todas estas cosas están servidas en la mesa del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo único que tú conoces es hablar en lenguas. Quiero hablar en lenguas para que la gente vea que tengo el Espíritu de Dios. Las lenguas dice que iban a cesar. Los milagros iban a cesar. Pero lo que permanece para siempre es el amor.
¿Y quién es el amor? Dios es amor. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar el amor hacia otras personas que no conocen a Dios? ¿Siendo enojados? ¿Siendo unos peleones? ¿Diciendo mentiras? No. Tenemos que pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Nunca quites a Dios. Y le pidas solamente a Jesús. Jesús nos enseñó que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, esa fue ¿cómo se dice? Es que no sé, ¿cómo se dice? Como dice mi amigo Cristian, ¿cómo se dice? La palabra adecuada. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, conforme a lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer. Conforme a sus riquezas en gloria, Él lo va a hacer. Pero si nosotros le estamos pidiendo a Dios por medio de Jesús cosas espirituales para nosotros. Salomón, ¿qué fue lo que le pidió Salomón? Dame inteligencia y sabiduría para poder guiar al pueblo que tú me has dado. Salomón no le pidió dinero. ¿Y cuántos de nosotros andamos pidiendo dinero? Andamos pidiendo cosas materiales. ¿Le has pedido a Dios cosas espirituales que te ayuden a ser mejor orador? Que ores más, que busques al Señor más en la oración, que lo busques más en ayunar. Esas son las armas del Espíritu que Dios nos da a nosotros para ser fuertes en el Espíritu. ¿Le pides esas cosas a Dios? ¿O solo le pides dame un buen trabajo, dame un buen carro, dame una buena esposa, dame un buen esposo? Cuando nosotros aprendamos a pedir, no para nosotros, sino para hacer de bendición a otras personas, lo que no has pedido, Dios te lo va a dar, conforme a sus riquezas en gloria. Pero aquí Ananías y Zafira ya eran de los primeros cristianos que lo que andaban buscando era el billete. Esos son los padres del dinero, los que te iban a enseñar cómo coger dinero, cómo aprovecharse para coger dinero. Pero ¿qué pasó? Fueron cortados, porque dice que el hacha ya está puesta en todo árbol aquel que no quiera dar fruto. Pues fueron cortados. ¿Para qué? Para enseñarnos de esos falsos maestros, falsos apóstoles, que te andan predicando un evangelio de prosperidad. Estas eran las cabecillas de la prosperidad. Y mira cómo los cortaron. Le quisieron jugarle sucio a Dios. Oh, recibimos todo este dinero, pero nos vamos a quedar con esto porque tú sabes que es una ley para las iglesias chiquitas estas que están por ahí. Es una ley que donde cuentan el dinero de las ofrendas y de los diezmos, tiene que haber una cámara. ¿Sabías eso? ¿Será que vas a pasar la prueba si algún día te van a hacer una investigación? ¿Van a hacer una auditoría a tu iglesia? ¿Será que en el cuartito donde cuentan la ofrenda hay una cámara para que se vea cada movimiento, qué es lo que hacen cuando están contando el dinero? A ver si no se cae un rollito por aquí, otro rollito por allá. Hermano Juan, ¿y por qué está hablando esto? Porque estamos hablando de las cabecillas de Ananías y Zafira. ¿Ah? Porque dice, el tema de hoy se llama cuando el justo cae. Ustedes lo que quieren ver es a mí, que yo caiga, que arruine mi matrimonio, que me vaya a las drogas, que me vaya a emborracharme, que ande por el mundo perdido. Eso es lo que están esperando. Pero no. Gracias a Dios, aquí estoy todavía, buscando cada día en la presencia del Señor. Y eso es lo que te vengo a enseñar a ti también, para que cuando venga tu prueba, estés fundado, mira, sobre la roca que es Cristo. Para que cuando vengan esas pruebas, esas tentaciones, tú puedas seguir firme. Y como dije el versículo al principio, cae el justo 7 veces, pero Jehová lo levanta.
Por eso, si tú has caído y el Señor te está hablando, levántate, no te quedes caído. Cuando tu bebé estaba empezando a caminar, se caía, ¿qué era lo que hacías tú como padre, como madre? ¿Verdad que ibas donde él a levantarlo? Y se ponía a llorar y lo consolabas. ¿Cuántos de nosotros, la gente, no somos nosotros que hemos caído, la gente nos ha echado fuera de sus vidas? Y sentimos como que estamos cayendo cuando nos dan el rechazo. Pero a Jesús lo rechazaron. Jesús dijo que peores cosas nos iban a hacer a nosotros. Pero Jesucristo nos enseñó. Él fue nuestro maestro. Y pudimos ver que aunque lo rechazaban, le tiraban piedras, lo querían matar, Él siguió de pie, sin pecar, sin defenderse. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Quiso defenderlo, pero a espada. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, guarda tu espada, porque al que con espada ataca, a sí mismo lo van a atacar. Por eso todas esas personas que a mí me hicieron un mal, yo se lo dejo en las manos del Señor. Yo solamente oro por esas personas que me hicieron a mí como una escoria y me pusieron al lado de su vida. Que dejaron ensuciar su oído espiritual contra mi persona y me pusieron como una basura, como una escoria. Pero aquí estamos todavía. Estamos predicando la palabra del Señor, derribado pero no destruido, en angustias pero no desamparado. ¿Viste? ¿Y de dónde crees que salen todos estos mensajes que el Señor me da? Del internet. O salen de las cosas, del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y cuando pasamos por en medio de esos propósitos que Dios tiene en nuestra vida, vamos a ir aprendiendo los versículos. Porque los hemos vivido en carne propia. Hemos vivido la palabra del Señor. Nosotros también estamos caminando por el camino. Vamos atrás de Jesucristo. Así como Jesucristo caminó con esa cruz, también nosotros tenemos una cruz. El desprecio. No le hagamos caso al desprecio. Sigamos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por medio de Jesús es que vamos a llegar al Padre. Nunca se te olvide que hay un Padre. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. No se te olvide esa frase. Efesios 1:3. Porque hay muchas personas que ponen solamente a Jesús. Solo a Jesús ponen. Ya se han convertido muchas iglesias evangélicas. Se han convertido en Jesús solo y no se han dado cuenta. Cambian las canciones que decía Jehová y le ponen Jesús. Todo lo hacen en el nombre de Jesús, pero se les olvida decirle, Padre, en el nombre de Jesús te pido esto. Padre, en el nombre de Jesús reprende los demonios. Quitan al Padre y se quedan solamente con Jesús. Sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos que ser honestos. ¿Ok? Ahora vamos a ver los hombres que fallaron, pero que hallaron misericordia. Vamos a ver quiénes son esos hombres. Uno de ellos es David. David fue uno de esos hombres que halló misericordia. Pero ¿qué fue lo que pasó con David? David se arrepintió. Vamos a ir a leer este salmo para que veamos el arrepentimiento genuino. Hay una palabra nueva, ¿eh? Genuino. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Mira lo que escribió David después de haberle fallado al Señor. Cuando lo descubrieron, cuando le sacaron que había tenido una canita al aire por quedarse en el palacio.
¿Cuántos de nosotros cuando nos quedamos en el palacio nos ponemos a ver cosas que es agradable a nuestros ojos y caemos en la tentación y nos salimos del propósito de Dios? David fue uno de esos hombres. Un hombre conforme al corazón de Dios le falló a Dios y trató de ocultar ese pecado. Pero fue descubierto. Pero cuando fue descubierto por el profeta Natán, él no lo ocultó, él no lo negó. Él dijo, no, no soy yo. Él reconoció que había hecho mal y pidió perdón al Señor. Y en este versículo, él muestra ese arrepentimiento genuino. Salmo 51, mira lo que dice. Salmo 51, del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustenta. Todos conocemos la historia de David como lo que estoy diciendo. Se arrepintió, aceptó el pecado. Dice, Dios busca a esos corazones contritos y humillados. Dios nunca los va a despreciar. Cuando nosotros le fallamos al Señor y buscamos el perdón de Dios, dice la palabra del Señor, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Por eso, si le hemos fallado al Señor, si tú le has fallado al Señor ayer, antes de ayer, le fallaste hoy. Hoy el mensaje es ahora para aquellos hombres que le fallaron, pero el Señor te está enseñando que hay misericordia todavía. Todavía hay la sangre que nos limpia de todo pecado y que nos cubre para traernos a su Padre otra vez. ¿Qué más dice? Dios busca ese corazón contrito y humillado. Amén. ¿Y sabe lo que dice la Biblia acerca de David? Que David tenía el corazón como en la forma de Dios, que así como, ¿cómo se dice? Conforme a Dios. El corazón de David era conforme a Dios. ¿Por qué? Porque había pureza en él, pero hubo un tiempo que él le falló, así como todos nosotros le podemos fallar al Señor. Hay de aquel que diga que no tiene pecado. Todos fallamos, todos los días fallamos. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener dominio propio, que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a ser sinceros. ¿Viste lo que te estoy poniendo? ¿Obediente? Saúl no fue obediente, tenemos que ser obedientes, tenemos que tener dominio propio, lo que Sansón no tenía. Tenemos que ser cristianos sinceros, no unos mentirosos, no unos hipócritas. Por eso estamos aprendiendo de ellos, para que cuando tú falles, ahora conozca a estos hombres que le fallaron, caminaron con Dios, pero hubo un arrepentimiento genuino. Y Dios los volvió a restaurar. Pero había consecuencias, porque lo que hizo David en oculto, se lo hicieron a él en público. Se lo hizo su hijo, ¿cómo se llamaba? El Absalón. Absalón se acostó con sus concubinas, con sus esposas, no sé, pero se acostó con sus mujeres, dice la Biblia, y le quitó el reinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Si le hemos fallado al Señor, si tú tienes un corazón contrito y humillado, Dios no te va a despreciar. Amén. Por eso, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por Moisés vino la ley.
pero la gracia vino por el Señor Jesucristo. La gracia, ese amor inmerecido que no merecíamos, porque todos estábamos en pecado. Romanos 3:23 creo que lo dice, expuestos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que dio su vida, pero no se quedó ahí. El Padre le levantó de los muertos. Acuérdate de esta palabra siempre. Juan 10:18. Cuando Jesús decía que yo doy la vida y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso es que Jesús decía eso. Porque Dios le había dado un mandamiento, que Él iba a dar su vida. Pero que no se preocupara. Porque al tercer día Dios lo iba a levantar de los muertos. Romanos 10:9 y 10. No se te olviden esos dos versículos. No dejes. Porque Jesús dijo, y no soy yo solo, sino yo y mi Padre, el cual me ha enviado. Juan 8:16. No saquemos al Padre de la escena. Sigue diciendo. Entonces, ya miramos a David. Ahora vamos a ver a Pedro. Ya leímos lo de David. Ahora vamos a ver a Pedro. Pedro, ¿qué fue con Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Juan 21:17. Vamos a ver qué dice. Sí, Juan 21:17. Mira lo que dice Juan 21:17. Ya vamos a entrar en lo importante de lo que quiero que aprendas hoy, que tal vez esto nunca lo has escuchado y si lo has escuchado, gloria a Dios. Pero yo no lo había escuchado hasta que me puse a estudiar la Biblia y me puse a ver los hombres que le habían fallado y encontré este rey. Juan 21, ¿qué? Juan 21:17 dice así: le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Apacentar es el ejercicio de guardar y ser un líder para cuidar y guiar a sus ovejas. Apacentar a las ovejas, llevarlas por el camino correcto. Ahora, aquí dice que Pedro, conocemos, aunque Pedro le negó 3 veces a Jesús, pero se arrepintió, ¿verdad? Y cuando resucitó, dice que el joven le dijo a María, en otros dice que es el ángel, pero aquí parece que era un ángel joven, pero no dice ángel, sino que dice el joven. ¿Sabes qué? El Señor te va a llamar hoy por tu nombre, porque Pedro le falló al Señor, Judas le falló al Señor, pero como yo te digo, Judas no merece hablar mucho de él, porque fue un traicionero. Por eso él mismo fue y se ahorcó por ser traicionero. No hubo un arrepentimiento genuino. Pero Pedro dice que lloró amargamente. Pedro sí se arrepintió y se sentía mal. Pero se apartó, se puso en un rincón porque se sentía mal. Se le había olvidado la promesa que Jesús le había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Y como le había enseñado en vida, que dijo que cuando él resucitara, que lo iba a esperar en Galilea. A Pedro se le había olvidado. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que si hemos hecho algo malo, la sangre de Jesucristo todavía está ahí. Jesucristo todavía sigue llamando a aquellos con cuerdas de amor para que se arrepientan si se han apartado de servirle en los caminos del Señor. Si te has apartado, Dios te trae con cuerdas de amor, te habla. Tal vez no está aquí Miss Universo hablándote, pero está la palabra de Dios, está el Espíritu de Dios hablando por mi boca, diciéndote que vuelvas a
que vuelvas a los caminos del Señor. Así como este joven le dijo a María, ve y diles a los discípulos de Jesús y a Pedro. Vamos a ver ese versículo. Lucas 21, 7. No, perdón, Lucas, no. Vamos a ver cuál era. Marcos 16, 7. Vamos a ver qué fue lo que este joven le dijo a una de las mujeres. Marcos 16, 7. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Viste? Le dieron el mensaje a Pedro. Lo llamó por su nombre. Él sabía que había fallado, pero Jesús le dejó un mensaje. Ve y dile a sus discípulos y a Pedro, así como el Señor te puede estar llamando hoy por tu nombre, Juan. Si has hecho algo malo, arrepiéntete. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso, si le hemos fallado al Señor, pidámosle perdón al Señor y volvamos otra vez a los pies del Señor. Eso fue lo que hizo Pedro. Y Pedro dice que corrió a ver el sepulcro. Y yo no sé si les he hablado a ustedes, pero dice que encontraron los lienzos doblados, lo que estaba en la cara, los encontró doblados. ¿Sabe qué significa eso? En la costumbre judía, cuando el amo de la casa, ¿verdad?, está comiendo y él no ha terminado de comer, él dobla la servilleta, como los lienzos, dobla la servilleta y él se levanta. Entonces el servidor que está ahí para atenderlo, cuando ve la servilleta doblada, eso está se encuentra en Juan 20, en Juan 20 está. Cuando Pedro corrió y con Juan y encontraron los lienzos doblados. Entonces esa era una señal. Que eso significa que el maestro, el jefe de la casa, iba a volver a comer. Entonces el siervo, cuando el Señor está comiendo, él se levanta, deja la servilleta doblada, él va al baño, lo que va a ir a hacer. Entonces el siervo no puede retirar la mesa, los platos donde comió. ¿Por qué? Porque dejó doblado el lienzo. Entonces esa fue una señal que Jesús dejó. Léanlo, en Juan 20 está. Entonces sabían que era cierto. Que era cierto. Y entonces, si el Señor que está comiendo ya terminó de comer, Él hace así. Arruga toda la servilleta y la deja así. Entonces ya el siervo sabe que ya terminó y se puede retirar. Pero así como Jesús les dejó saber a ellos que tenían una reunión en Galilea, también cuando Jesús subió al cielo, dijo que así como Él va, así mismo iba a regresar. Hay otra reunión que vamos a tener con Él. Lo vamos a volver a ver. Pero eso es otro mensaje ahorita. Eso es para el futuro. ¿Ok? Pero lo que tenemos que estar es preparados, porque puede ser que ese momento sea hoy.
No sabemos cuándo es que va a venir la muerte o cuándo vamos a dejar de vivir. Pero cuando dejemos de vivir, dice que vamos a dormir, esperando el sonido de la trompeta. Cuando digan tu nombre, cuando suene la trompeta, dice. Dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y después nosotros, ¡pum!, en un abrir y cerrar seremos transformados. Pero ese es otro mensaje que estamos aprendiendo para traérselos a ustedes. Ahorita tenemos que llenarnos fundamento, tenemos que tener fundamento para entender esas cosas más profundas. Porque Jesús dijo, yo les hablo a ustedes cosas terrenales, y si les hablara las celestiales, si con las terrenales no entienden, o quedan medios locos que no entienden. Ahora se imagina que Jesús nos hablara a las celestiales. Entonces Pedro aquí dice que volvió contento, corrió al sepulcro, así como tú tienes que correr hoy al altar y pedirle perdón al Señor, pedirle perdón porque el Señor te está hablando hoy en este día. Te está diciendo que si has caído, el justo cae. Cuando el justo cae, si tú eres un justo y caíste, pero eres un justo arrepentido, no eres un impío, tienes un corazón contrito y humillado y te quieres arrepentir de verdad, Dios te va a perdonar. La sangre de Jesucristo va a cubrir ese pecado y te va a ayudar a que le pidamos que tengamos dominio propio. Esa es una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, tener dominio propio. ¿Ok? Ese fue Pedro. ¿Ok? Ahora vamos a ir al personaje nuevo, que tal vez nunca hemos escuchado de él. Y este sí lo vamos a leer. Este sí lo vamos a leer para que sepa. Este se llama Manasés. ¿Quién era Manasés? Fue uno que hizo lo más malo, lo perverso. Se salió de hacer la voluntad de Dios completamente. Manasés es el hijo de Ezequías. Ezequías, que hizo lo bueno delante de Dios. Terminó con la idolatría. Destruyó altares. Terminó toda la idolatría. Pero su hijo, cuando murió Ezequías, dice que Manasés entró a ser rey a los 12 años. Y su reinado duró 55 años. ¿Pero qué fue lo que hizo él? Levantó altares. Volvieron a la idolatría. Arruinó Jerusalén y arruinó Judá. Lo destruyó completamente. Pero cuando vinieron los asirios, dice que se lo llevaron cautivo. Y allá cuando estaba encadenado, dice que se arrepintió de lo que había hecho. Y Dios escuchó su oración. Por eso, si tú eres una persona bien mala, que te apartaste de los caminos del Señor y fuiste a hacer lo malo, lo más malo, este Manasés era el hombre malo, era un rey de Jerusalén y hizo lo malo delante de Dios. Y puso al pueblo otra vez en adulterio, en adulterio, estar adorando a otros dioses. Lo que hizo su papá Ezequías, él lo vino a destruir y trajo la idolatría otra vez. Pero ya lo vamos a leer para que conozcamos que hay hombres malos, pero si se arrepienten de verdad, Dios lo perdona y lo volvió a traer, restauró su reino. Y fue y destruyó todos esos altares otra vez, quitó la idolatría, trató de hacer el bien. Vamos a leerlo. Pero entonces dice, ¿quién era? Dice en Segura, fue rey a los 12 años y su reinado fue 55 años.
¿Ok? Y era el hijo de Ezequías. Y esto se encuentra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Esto es algo nuevo para mí. Esto lo encontré hoy. Esto lo encontré hoy porque tal vez yo me sentía el hombre más malo. Y dije, ¿será que hay alguien malo así como yo en la Biblia? Pablo dijo también, miserable hombre de mí, ¿quién me perdonará? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por medio de esa sangre podemos entrar al trono de la gracia. Pero me puse a buscar así en el Antiguo Testamento hombres malos que se apartaron de la presencia del Señor y me apareció este hombre, rey Manasés. Yo te lo vengo a presentar hoy por si tú te sientes que eres malo, que has hecho lo peor. Dios, por medio de Jesucristo, puedes volver a entrar al redil. Mira lo que dice. ¿Ok? Y ya vamos a terminar. Después de esto ya terminamos el final. Dice reinado de Manasés, el 33. De 12 años, 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos. Dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos. Y dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. ¿Viste todo lo que hacía? Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta exceder su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, y condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando, toda la ley, todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero mira lo que dice aquí ahora. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ahora viene el castigo. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortalecidas de Judá. ¿Viste? Empezó a hacer lo bueno. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová.
y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas de paz y de alabanzas, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y sus oraciones a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído. Todos sus pecados, sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos ante que se humillasen. He aquí estas cosas están escritas en la palabra de los videntes. Y durmió Manasés con su padre y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. ¿Viste? Entonces, podemos ver a un hombre que era usado por Dios, caminó con Dios, pero hizo lo malo. Pero ¿qué pasó al final? Se arrepintió. Se arrepintió. El tema se llama Cuando el justo cae. Y estamos transmitiéndolo aquí por Facebook y creo que está en directamente también en YouTube. Y le vamos a poner el título ese en YouTube después, Cuando el justo cae. Amén. Estuvimos viendo a hombres que caminaban con Dios, pero no quisieron arrepentirse y tuvieron consecuencias. Saúl, Sansón, Ananías y Zafira. Y después entramos a aquellos hombres que caminaron con Dios también, pero pidieron perdón, se humillaron, hubo un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que tiene que ver en nuestra vida, porque todos podemos caer. Aquí nadie puede decir que es un santo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, falló, pero él aceptó su pecado. Adulterio y homicidio, planeó la muerte. Él aceptó, pero él se arrepintió con un corazón contrito y humillado. El otro fue Pedro, el que negó a Jesús. Pero Pedro se arrepintió también. Y cuando Jesús resucitó, dice que el ángel que se quedó ahí para darles un mensaje y le dijo a las mujeres, ve y dile a los discípulos y a Pedro. Por eso, Dios nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Dios nos conoce a nosotros, cada uno por nuestro nombre. Y nos está haciendo el llamado, ¿para qué? Para que volvamos a su redil. Si hemos fallado, abogado tenemos contra el Padre, a Jesucristo. La sangre de Jesucristo todavía sigue limpiando. Una cosa es hacer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Amén. Mientras hay vida y esperanza, tenemos que pedirle al Señor, si fallamos, que nos perdone. Y después de Pedro estamos ahora en otro hombre, es Manasés, que entró de rey a los 12 años y gobernó Jerusalén por 55 años. Su padre, Ezequías, dice que derramó toda la idolatría, quitó toda la idolatría, pero cuando Manasés quedó en su poder, dice que confió en esos dioses, levantó altares. Pero cuando fue que llegó tanto lo malo que había hecho este hombre, que practicaba la adivinación, iba para que le adivinaran y todas estas cosas, estaba haciendo todo lo que enojaba a Dios. Y entonces Dios se enojó y le mandó el ejército de los asirios y se lo llevaron cautivo. Y entonces allá, ¿qué fue lo que pasó? Él se arrepintió, un arrepentimiento genuino, y Dios lo restauró y lo trajo otra vez. Y entonces ahí fue cuando tú entraste, que empezaste a escuchar que Dios restauró y que quitó toda la idolatría, que había hecho todo lo malo, y que después puso al pueblo a que adoraran a Dios, a Jehová.
Amén. Entonces ahora vamos a terminar con este versículo. Primera de Juan, vamos a terminar con este versículo. Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, si en esta noche tal vez no queríamos escuchar el mensaje porque nos sentimos sucios, tal vez no queríamos buscar de Dios porque nos sentimos sucios, tal vez hemos hecho cosas que a Dios no le ha agradado y nos sentimos sucios, tal vez no vamos a las iglesias porque nos sentimos que le hemos fallado a Dios grandemente. Pero ahí cuando estés en esa cárcel espiritual, el Señor te está mandando esta torta espiritual para dejarte saber que si confiesas tus pecados y hay un arrepentimiento genuino, va a haber perdón para tus pecados. Eso es lo que dice esto. Dice: hoy es el día de volver al redil. Hoy es el día de reconocer si le hemos fallado al Señor, pedirle perdón. La puerta sigue abierta. Jesucristo dijo: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Por eso Jesucristo te está esperando aquí para que vengas y que Él rocíe de su sangre para perdonarte de pecado. Si hay arrepentimiento en tu vida, habrá restauración, así como la hubo en este rey. Amén. Hoy, por medio de Jesús, podemos ponernos a cuentas con el Padre. No te quedes caído en el suelo. ¿Cómo se llama el mensaje? Cuando el justo cae. Por eso, si te has caído, no te quedes ahí en el piso. Levántate en el nombre de Jesús. Viste que ese nombre es poderoso. Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre, el Señor te dice: levántate en el nombre de Jesús. Aquí, mira, se terminó el mensaje. Aquí terminamos el mensaje. Cuando el justo cae. Y entonces en este día vamos a hacer una oración. Hasta yo voy a hacer la oración para ponerme a cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Porque a veces fallamos incondicionalmente. A veces no sabemos si tenemos algún pecado. Dice, ¿cómo se dice? David dijo: perdona mis pecados, los que aún no recuerdo. Algo así creo que dice. Después se los voy a mostrar dónde es que dice eso. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones, porque no sabemos si en esta noche tú me llamas a tu presencia, si esta noche voy a perder la vida. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que me limpies, Señor. Crea en mí un corazón contrito y humillado, Señor. Un corazón que pueda amarte, Señor. Un corazón contrito que sea conforme a lo que tú quieres en mí. Perdóname y límpiame, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Restáurame, Señor. Y si he caído, Señor, levántame, Señor. Dame las fuerzas nuevas para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Viste? Todos hicimos la oración para pedirle perdón al Señor. ¿Viste? En una iglesia tiene que haber dos tipos de oración. Así, aquí le pedimos perdón todos, los pecadores, los que decimos que somos cristianos y a veces cometemos cosas y tenemos que reconciliarnos. En una iglesia tienen que haber dos oraciones. Y tal vez hay muchas personas que quieren reconciliarse con el Señor.
Pero como no hacen el llamado para reconciliarse, no pasan al frente. Pero así como este joven, ¿verdad?, tenía un mensaje. Ve y dile a sus discípulos y a Pedro, el Señor conoce que tú estás pidiendo una oración para los que se han apartado del Señor, que le sirvieron al Señor en algún tiempo y ahora están buscando del Señor, pero no se han reconciliado, no han entrado en esa comunión. Dijo Jesús en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, pero también lo dijo con nosotros. Así como nosotros somos uno, que ellos sean uno también en nosotros. Juan 17:25. Dios quiere que nosotros estemos unidos en un mismo espíritu, en una misma meta, en un mismo bautismo, en un mismo fe, que tengamos todos unánimes. Que eso era lo que no tenía Zafira, ¿cómo era que se llamaba? Ananías y Zafira no estaban en esa unión. Tenemos que estar unidos y ayudarnos el uno al otro y levantarnos la mano el uno al otro. Por eso, en una iglesia, si tú tienes una iglesia, no se te olvide hacer el llamado para reconciliar a esos hermanos, esas hermanas que le sirvieron al Señor y tal vez están apartadas y están esperando que les digan, los que se quieren reconciliar con el Señor, vamos a hacer esta oración. Entonces vamos a hacer esta oración porque hay muchas iglesias que no hacen esta oración. Vamos a hacerla ahora. Ya oramos para perdonarle todos los pecados nosotros. Y para aquellas personas que no conocían al Señor y quieren servirle al Señor, ya hicimos la oración. Pero ahora vamos a hacer la oración para que tú te reconcilies. Que así como todos estos hombres que fueron usados por Dios, hubo un arrepentimiento, hubo un cambio en su vida. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que haya un cambio en nuestras vidas. Como dice un corito, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Vamos a hacer la oración. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este mensaje que me has hablado directamente. Te pido, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, me reconcilio contigo. Perdóname y límpiame. Como el hijo pródigo, regreso a casa, Señor. Aunque sea uno de los servidores, permíteme estar aquí en tu presencia, en tu redil, porque tú eres el pastor mío ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, apunta mi nombre si ha sido borrado del libro de la vida. Y ayúdame de este día en adelante a que haya un cambio, así como lo hubo en este rey. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Y ayuda que el Espíritu Santo me enseñe a tener dominio propio para no fallarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues sí, hermanos, hermanas, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que se haya escuchado el mensaje porque estábamos haciendo una prueba con una nueva aplicación y que se haya grabado también en YouTube y que hayan entendido clarito el mensaje. Fue un mensaje corto, pero poderoso, lleno de la presencia del Señor que nos está hablando a nosotros. Por si algún día caemos o si ya estábamos caídos, el Señor nos ha restaurado en este día. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Si Dios los permite, que Dios me siga dando las fuerzas en el nombre de Jesús. Y oren por mí para que el Señor me ayude, porque el estar aquí predicando, no creas que la batalla es fácil, porque el diablo lo que quiere es destruirme, apartarme de hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que yo no venga aquí a compartir la palabra del Señor. Yo me anhelo, el gozo mío es venir aquí a compartir con ustedes la palabra, aunque hayan 2 o 3 que son los únicos que me escuchan. Con esos 2 o 3 que me están escuchando, dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Y muchas gracias al hermano
que están aquí, los hermanos, hermanas. Muchas gracias. Y ahora voy a leer los comentarios. Que Dios los bendiga por poner que está haciendo de bendición el mensaje. Y si es de bendición este mensaje, compártalo. Compartimos chistes, compartimos esto, compartimos lo otro. Pero si este mensaje fue de bendición para tu vida y crees que puede ser de bendición para otra persona, compártelo. Si no me sigues en YouTube, solo tienes que escribir Palabra de Salvación con Juan Mendoza y te va a aparecer. Yo creo que ya va a estar el mensaje este. Solo tengo que cambiarle el nombre por el tema Cuando el justo cae. Proverbios 24:16. Muchas gracias por haber estado aquí. Y déjame ver aquí dónde es que termino acá. Que Dios los bendiga. Y acuérdate que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos seguir. Si la da, es porque Él sabe que tú la puedes pasar. Así como se la dio a Job. Le dio una prueba, pero Job la pasó. Amén. Que Dios los bendiga. Y aquí estoy como amigo, no como esos amigos de Job que vinieron a destruirlo. Aquí yo estoy como tu amigo. ¿Para qué? Para levantarte las manos espiritualmente, para que puedas seguir adelante en los caminos del Señor. Aquí estoy para traerte la torta espiritualmente, para que comas esa torta espiritual y que sea fortaleza a tu vida. Y aquí está el Espíritu de Dios en un silbo apacible para que recibas la unción de Dios y que puedas seguir adelante. Amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí. Amén. Que Dios los bendiga.